En este tutorial te voy a enseñar el top 5 de los mejores gráficos en Excel aplicando un poco de ingenio. No vamos a hacer gráficos solamente de barras, de líneas o circulares, sino cómo a partir de ellos, dándole un poco al coco, podemos hacer auténtica magia y que todo aquel que vea tus gráficos o tu hardware te pregunte cómo has hecho esos gráficos. Así que si quieres saber cómo los hacemos, quédate conmigo, quédate al otro lado que te lo voy a enseñar. Pues sin más, vamos a por ello. Mirad, tengo por aquí en pantalla los gráficos que vamos a aprender a hacer. Ojo, no me voy a enfocar en la parte del diseño, aunque le he podido dar un poco de diseño para que luzcan un poquito mejor, sino en estructuralmente cómo los desarrollamos y cuál es la diferencia o la ventaja, podríamos decir, competitiva respecto a otros gráficos más sencillos dentro de Excel. Tenemos un gráfico de anillo con porcentaje, que tengo aquí este porcentaje que es una referencia que se va a mover libremente. Tengo un gráfico en el cual hemos aplicado como un formato condicional, ahora veremos cómo podemos hacerlo. Un gráfico de velocímetro que no está dentro de la serie, digamos, oficial de los gráficos y por lo tanto hay que aplicar un poco de ingenio. Un gráfico combinado a doble escala que aunque lo tenemos por aquí entre comillas no oculto, no directamente para pinchar sobre ello, me parece brutal el gráfico, lo que podemos hacer a nivel de analítica de datos. Y luego cómo podemos hacer un gráfico circular con subgráfico circular, es decir, dentro del mismo gráfico que nos aparezcan dos. Así que vamos a ir a por ello poco a poco, piano, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, yo tengo aquí este gráfico circular, ¿de acuerdo? En el que, como veis, en el momento que yo cambio el dato, aunque sean datos estáticos, imaginar que esto fuera, en este caso, una tabla dinámica, como veis, me está cambiando no solamente el gráfico, sino también el valor de dentro. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a eliminar todos los datos y vamos a empezar, lógicamente, desde cero con ellos. No todos los gráficos está dispuesto, pues para, como vamos a ver ahora, por ejemplo, por aquí, a representar, en este caso, varias series de datos o tengamos varios datos a representar. A lo mejor vamos a trabajar para representar un único dato, que sea un porcentaje, un objetivo. ¿Quién no trabaja en entornos profesionales en la empresa con objetivos? Por lo tanto, yo lo que tengo aquí, en la mínima expresión, simplemente es el objetivo alcanzado y el objetivo no alcanzado. Vamos a hacer un poco más grande, en el que, como veis, simplemente, como digo, son datos numéricos, en el que tengo el objetivo alcanzado, objetivo no alcanzado es 100 menos ese objetivo y aquí simplemente un porcentual, ¿vale? Es decir, el único dato que meto yo por aquí es el de el porcentaje o el objetivo alcanzado y el resto se me está cambiando, ¿vale? Entonces, vamos a por ello. Voy a seleccionar solamente estos dos valores. Me voy a ir a la parte de insertar y voy a insertar un gráfico circular, pero con el efecto donut o con el agujero en medio, ¿de acuerdo? Nos damos por aquí y si queremos darle un poco más de diseño desde el principio, simplemente voy a coger, pues por ejemplo, este formato que tenemos aquí. Ojo, el formato, digamos, con fondos oscuros, sabéis que soy yo muy partidario de ellos, soy muy fan de ellos. ¿Por qué? Porque atrae más la atención del usuario, es decir, estamos muy acostumbrados a trabajar con gráficos simples. Y un gráfico tiene que cumplir dos premisas: transmitir bien el mensaje y a nivel de diseño impactar. Y a nivel de diseño significa, o el hecho de impactar en el usuario, significa directamente que tienes que ser capaz de retener la atención del usuario, porque estamos viviendo, y hacemos un pequeño KitKat, en una sobredosis de información constante. Por lo tanto, o destacas o tus gráficos no van a acabar consiguiendo sus objetivos. Por lo tanto, para gusto los colores, no quiere decir que tengamos que utilizar siempre fondos oscuros, pero a mí me gusta esencialmente para conseguir ese efecto impactante y de retención del usuario. Venga, volvemos al ejercicio. Vamos a cambiarle simplemente la paleta de colores y vamos a coger una gama monocromática. Venga, vamos a reproducir más o menos el que teníamos con esta gama violeta. Si nos gusta el violeta otro color, pues sin problema ninguno, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora simplemente es insertar, ¿de acuerdo? En este caso, una forma, que una forma simplemente va a ser un cuadro de texto, es decir, no voy a darle una forma simple, sino simplemente un cuadro de texto. En el momento que yo hago un rectángulo, aquí, que estamos acostumbrados a meter texto, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un pequeño truco, que yo me puedo ir a la barra de fórmulas e insertar una referencia a una celda. ¡Ojo! Una referencia a una celda, no podemos hacer una función dentro de un cuadro de texto, simplemente puedo insertar un igual y decirle, oye, lo que aparezca en esta celda me lo vas a poner aquí. Estupendo, con ello, ¿qué es lo que hacemos? Ya lo pongo centradito, le aumento el tamaño para que quede bien, vamos a hacerlo incluso un poco más grande por aquí, lo ponemos centradito como hemos dicho, lo ponemos un poco más grande de tamaño y si queremos ya aplicarle un formato de forma que vaya un poco con el elemento que tengo por aquí, pues yo me lo puedo llevar ya para allá y quedaría. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no vemos otra diferencia, pero en el momento que le pongo sobre un fondo oscuro, pues como que lo delata, ¿no? Como diciendo, esto ya chirría, ya algo no nos cuadra bien, no hay problema, nos vamos al formato de forma, le decimos que no queremos el contorno y que no queremos relleno de forma y automáticamente se integra dentro del gráfico, que podríamos hacerlo incluso un poquito más grande para que quede todavía mayor o mejor.
lo hacemos por aquí para que se nos vea, lo movemos en el centro y aquí cuanto más grande mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento que yo cambio el valor, no solamente me está cambiando el gráfico, sino también, como veis, me está cambiando lógicamente el valor porcentual. Así que muy interesante porque esto no es una etiqueta de datos y aquel que vea este gráfico te va a preguntar, oye, ¿y cómo ponemos el valor y además con este formato? Que como digo, no nos vamos a centrar en el formato, pero para gusto de los colores, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a por otro, uno de mis favoritos, ¿cómo podemos crear un gráfico con doble escala? Y mirad, lo borro por aquí y vamos a empezar desde cero. Yo tengo aquí una serie de oficinas, tengo unas ventas de esas oficinas y tengo unos números de clientes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Si yo quisiera representar un gráfico con estos datos, pues algo falla, ¿no? Porque, oye, Miguel, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos ventas y número de clientes en la leyenda, pero por aquí, pues resulta que no tengo en este caso el número de clientes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo desvelamos directamente, es que como veis, las ventas tenemos una escala muy superior a la que tenemos a nivel de número de clientes. Voy a quitarle incluso hasta el título, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, la escala está pasando de 0 a 200.000, de 200.000 a 400.000 a nivel de ventas, pero el número de clientes no llega a 50, por lo tanto, sí me lo está representando, pero me lo está representando sobre la línea del 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto quiere decir que no podemos representar estas dos series de datos en un único gráfico? Muchas veces cuando pongo este tipo de ejercicios en mis formaciones a empresas o a profesionales, al final la solución es, Miguel, pues no podemos, representa solamente las oficinas y las ventas en un gráfico y luego por otro lado la oficina y el número de clientes en otro gráfico, pero sí podemos, tan sencillo como una vez que tenemos el gráfico, lo borro de hecho para volverlo a hacer, simplemente desde una celda activa inserto un gráfico normal, ¿de acuerdo? Solamente le voy a quitar el título, lo vamos a hacer un poco más grande y sobre el gráfico en sí simplemente tenemos que hacer un pequeño clic, así de sencillo, me voy a cambiar tipo de gráfico, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir no en un gráfico de columnas, de línea circular, sino hasta la última opción, donde tenemos aquí un gráfico combinado, pinchamos sobre él y como veis, ahora aquí ya sí me está previsualizando en una línea, en este caso, el número de clientes. ¿Por qué? Porque me acaba de transformar el gráfico normal en un gráfico combinado, en el cual quiere decir que tengo dos tipos de gráficos, de columnas agrupadas y de líneas. Pero esto solo no me vale, porque lógicamente las líneas aquí no me dicen nada. Ojo, aquí está el kit de la cuestión. Aquí estamos hablando del eje secundario, es decir, yo tengo aquí el eje principal que es sobre el que se rigen las dos series de datos. La problemática es que el número de clientes no se me visualiza. ¿Qué es lo que pasa si yo pongo aquí un eje secundario? En el momento en el que le marco clean, como veis aquí, yo ya tengo las barras azules por las ventas y la línea roja, que es el número de clientes. En el momento que le doy a aceptar, aquí automáticamente tengo ya el gráfico combinado. Un gráfico combinado que es súper potente para interpretar y analizar datos. Si no tuviera las dos series de datos, no podría sacar las conclusiones que puedo sacar aquí. Aunque sean de andar por casa, oye, ¿qué gráficos puedo sacar? Barcelona, qué pasada, que tiene el mayor número de facturación o casi la máxima facturación con el menor número de clientes. Bravo por ellos. En cambio en Tenerife, ¿qué es lo que pasa? Que tiene el mayor número de clientes y casi es el que menos facturación tiene. Como digo, aunque sean conclusiones de andar por casa, pero como veis, este tipo de conclusiones en un gráfico separado, lógicamente las dos series de datos o simplemente analizando la tabla, nos sería muy difícil. ¿Que le queremos dar un poquito de formato? Pues por aquí aplicamos un poquito de formato, si queremos le cambiamos un poco de paleta de colores y aquí lo tenemos. Como digo, no me voy a centrar en la parte del formato, pero es muy recomendable y hacemos un pequeño también KitKat, truquito extra, que le demos opción a esta parte del formato o en esta barra de herramientas dentro del propio gráfico del formato, pero ojo, con mimo, con cariño, con delicadeza, porque tenemos opciones de poder crear sombras, iluminados, bordes suaves, biseles, giros, puedo trabajar la parte de las fuentes y demás, pero corremos en este caso, en una delgada línea, en un filo en el que pasemos de crear un gráfico que podría tener cierto impacto como el que tenemos aquí, sin más, a poder en este caso excedernos en el formato y que realmente sea un gráfico que llame demasiada la atención, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Seguro que me entendéis, ¿de acuerdo? Sí. Luego otra opción también muy interesante es que podamos utilizar este tema de los iconos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para simplemente, si yo pongo por aquí, vamos a poner por ejemplo moneda, ¿de acuerdo? Que lo habréis visto en alguno de otros de mis vídeos. Si yo cojo por ejemplo este gráfico o este icono que tengo por aquí, yo lo puedo utilizar a modo, si pusiéramos sobre el gráfico, vamos a poner un título, simplemente para que veáis cómo quedaría de forma más razonable, título del gráfico, encima del gráfico, y ponemos, mirad, ventas, hacemos un clic por aquí, ventas versus clientes, ¿de acuerdo? Y aquí como veis ahora el icono sí me pega. ¿Que no me pega en negro? No pasa nada, me voy a formato de gráficos, relleno y lo pongo en blanco, perdón. Y como veis ahora lo que le da es un toque más de diseño a simplemente tener un título para representar los datos. Como veis bastante más interesante de lo que teníamos, ¿de acuerdo? Nos vamos a por otro
súper interesante, también a mí de mis favoritos. ¿Cuál es la realidad? Y lo borramos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la realidad cuando tengo esta serie de datos, que simplemente tengo una serie de oficinas y unas ventas, una única serie de datos, se nos enciende la chispa y decimos, oye, aquí le pega un gráfico circular seguro porque solamente tengo una serie de datos. ¿Qué es lo que pasa si insertamos un gráfico circular normal? Nos vamos aquí al gráfico circular normal, sin darle más formato ni nada, que aquí la realidad, o aunque le diera formato, un formato en el que podamos verlo mejor. La realidad es que valoramos este 37 que es de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Sevilla, pero luego ya estos que son pequeñitos, que ocupan el trocito, digamos, o el quesito más pequeño, prácticamente lo depreciamos, no llegamos a analizarlos. Y ojo, estamos hablando de Mallorca, Tenerife, Fuerteventura y Toledo, que entre los cuatro tienen 85.000 euros de venta. Poca broma. ¿Cómo podríamos interpretarlo? ¿Cómo podríamos analizarlo? Pues mirad, dentro del gráfico circular hay una opción que viene por defecto, que lo tenemos a golpe de botón, pero que no es muy habitual trabajar y simplemente lo tenemos ahí y nos va a facilitar el hecho de que podamos interpretar y analizar estos datos en los cuales hay un corte, ¿de acuerdo? Es decir, hay un corte en el que tengo aquí estas oficinas que tienen más ventas y estas oficinas que tienen menos ventas. ¿Cómo lo hacemos? Desde una celda activa nos vamos, en este caso, a un gráfico circular y escogemos la segunda opción. Como veis, sale prácticamente solo, con una pequeña diferencia en el que, como veis aquí, en el principal gráfico, que aquí estoy representando en este caso, los valores o las series o las etiquetas de datos que más ventas tienen, y aquí los que menos ventas tienen. Como veis, lo que me está haciendo es que, oye, de este quesito verde te saco como un embudo y quiere decir que se representa en estos datos. Es decir, este 4% está formado por este 3, este 1 y este 0, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Mallorca se medio esconde aquí y realmente el corte, como decíamos, tenemos por un lado estas 4 oficinas y por otro lado estas 4 oficinas. No pasa nada, es editable. Yo puedo pinchar en este gráfico, irme con el botón derecho a dar formato a serie de datos y aquí, como veis, me habla de valores en segundo trazado. Si señalo y le digo una cuarta posición, como veis, ahora sí ya tengo el gráfico totalmente optimizado. Tengo por un lado los principales, en este caso, oficinas, las principales oficinas que más ventas tienen y las que menos ventas tienen me suponen un 7% que se distribuyen ellas. Mirad qué diferencia si yo hubiera simplemente hecho un gráfico normal. Aunque le hubiera dado el mismo formato, ojo que estoy dando formatos prediseñados, que no estoy haciendo nada a nivel de loco, mirad cómo cambia el aspecto visual de cara a interpretar y analizar los datos respecto de tener simplemente pues un gráfico que no sé qué indicadores o qué valores o qué oficinas son las que están detrás. Aquí, en cambio, la cosa cambia. Así que muy interesante recordar desde la pestañita de insertar este gráfico circular con su gráfico circular. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando y nos vamos a por uno interesantísimo que a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque esto es una vez más el poder de lo simple. Somos capaces de diseñar, en este caso, un gráfico en el que le estamos aplicando como una especie de formato condicional de forma interesante. Mirad, aquí estoy analizando las ventas, ¿de acuerdo? Vamos a poner como si esto no lo tuviéramos. De hecho, no lo voy a ocultar. Bueno, ¿lo vamos a ocultar? No lo vamos a ocultar porque si no, no lo he actualizado. No vamos a ir a inicio y aunque no me gusta hacerlo así, lo vamos a poner en fondo blanco para que no lo veáis, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si yo aquí, en este caso, en vez de, como veis, me está simulando, me está visualizando las ventas por los meses, ¿de acuerdo? Simplemente en un gráfico de barras, un gráfico sencillo. ¿Qué es lo que pasa si enero, que es el mes que más ventas tiene, que me lo está poniendo en rojo, y junio, que es el mes que menos ventas tiene, que me lo está poniendo en verde, cambia? Y por ejemplo digo que agosto, pues resulta que ahora tiene 2.555.000, automáticamente, como veis, el color se me está cambiando. Si resulta que junio pues tiene 500.000 y no tenía los 150.000, ahora resulta que el mes que menos tiene es julio, ¿de acuerdo? ¿Cómo me lo está haciendo? Pues bien, como habéis visto por aquí, lo voy a borrar y voy a borrar el gráfico. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Aquí tenemos que aplicar un poco de ingenio, ¿vale? Tenemos que crear dos nuevas series de datos, que en este caso va a ser el máximo, ¿vale? Lo vamos a poner para que nos aparezca bien. No soy muy fan, como digo, de cambiar en este caso los colores de fuente, pero era para no despistaros un poco de lo que teníais que enfocar a ver, ¿de acuerdo? Y por aquí vamos a poner simplemente el mínimo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Yo quiero conseguir con una función condicional decirle que si el valor de cualquiera de las celdas es el máximo de este conjunto de datos, que me lo indique, si no, que no me ponga nada. ¿Por qué? Porque yo voy a representar tres series de datos, como vais a ver. Voy a representar las ventas, el máximo y el mínimo. Lo que pasa que lo que voy a hacer es fusionarlas, superponer las series de tal forma que siempre el que sea el máximo se me va a quedar en un color diferente que el que no sea el máximo o sean, digamos, del resto de valores. Mirad, simplemente vamos a ir por partes, vamos a ver cómo somos capaces de decir, oye, de un conjunto de datos, ¿cuál es el valor máximo? Pues mirad, vamos a por ello, vamos a insertar la función si, vamos a abrir
no sí, vamos a abrir paréntesis y le vamos a utilizar o vamos a meter la función max, que como veis la función max simplemente lo que me devuelve es el valor máximo de una lista de valores. Y le voy a decir, oye, si en este caso, perdonad, en este caso si abrimos paréntesis, si esta celda que tengo aquí al lado es igual al máximo, ¿de acuerdo? ¿Al máximo de qué? De este rango de datos. Como veis, la condición que le estoy poniendo es que si la celda correspondiente a su fila es el máximo de este conjunto de datos, pues fijamos las celdas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues me vas a dar el valor en consecuencia, y si no es así, simplemente pongo comillas, comillas. Todo lo que pongamos dentro de unas comillas, una función, es texto literal que me va a devolver. Quiere decir que si le pongo comillas, comillas, pues si resulta que no se cumple la condición, quiere decir que ese valor no es el máximo, no quiere decir que no me ponga nada. Es decir, tengo la función, pero me está devolviendo un valor simplemente vacío, ¿de acuerdo? En el momento que yo bajo para abajo, como veis, automáticamente me está apareciendo. Si resulta que ahora aquí, pues que eran antes 555.000, si le cambio, como veis, me va a cambiar cuál es el valor máximo. Lo mismo para el mínimo, igual. Si abrimos paréntesis, le digo, si esta celda que tengo aquí al lado es igual al mínimo, usamos la función min, ¿vale? Igual que el max, min, ¿vale? Para el mínimo. Es el mínimo de este conjunto de datos, ¿de acuerdo? Siempre acordaros referencias relativas y absolutas. Os dejaré por aquí una tarjetita con un vídeo para que veáis qué es esto de los dólares y las referencias relativas y absolutas, que hago, lógicamente, referencia. Pues simplemente, si es el mínimo, igualmente me vas a poner el valor de la celda, y si no es el mínimo, pues simplemente ponme comillas, comillas, ¿de acuerdo? Hay gente que pone ceros, hay gente que tal, pero al final lo que nos va a dar es un poco de confusión a la hora de visualizar el dato. Y como veis, tan sencillo como esto, yo lo tendría por aquí, ¿vale? Vamos a por el gráfico. Me pongo sobre la tabla origen, me voy a insertar e inserto un gráfico. Bueno, he pinchado aquí en gráficos recomendados, da igual. Cojo el gráfico de barras, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Le voy a quitar hasta el título. Si queremos una vez más, le queremos dar ya un diseño desde el principio, pues venga, le damos este diseño que está sacado prácticamente de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué es lo que pasa? Que como veis, aquí me está situando las ventas y el máximo en 2 barras, lógicamente porque tengo 3 series de datos. Pero ¿qué es lo que pasa si yo cojo aquí las barras, le doy a dar formato a serie de datos y aquí en la última opción le digo que la superposición de series no es un menos 40, sino le pongo un 100%, que automáticamente, como veis, se me ha superpuesto. Voy para atrás, le voy a poner lo que teníamos antes, menos 40, se me están quedando en este caso, como veis, para este lado. A medida que yo voy pasando para acá, como veis, se me están juntando unas sobre otras, ¿vale? Hasta el momento que yo me voy al 100%, y como veis se me superpone unas sobre otras, ¿de acuerdo? Y si yo me voy ya a la parte del ancho del rango y le digo, oye, lo voy a bajar un poco el ancho del rango para que simplemente cuando sea al 100%, como veis, es en este caso bastante más ancha la columna. Y ahora ya el gráfico lo quito por aquí, lo hacemos un poquito más grande. ¿Qué es lo que pasa si en vez de enero 1.200.000 tiene 250.000 nada más? Pues que automáticamente pasa a ser cuál es el máximo o el mínimo. Ojo, que no lo hemos puesto aquí correctamente. No, aquí está correcto, simplemente es que tenemos dos valores que son iguales. Vamos a poner 300.000, que está correcto que me lo haga porque le he dicho si es el mínimo. Si los dos son iguales, los dos son el mínimo. ¿Qué es lo que pasa si ahora aquí, pues Julio resulta que tiene 2.500.000 o 2.500.000 por aquí? Pues como veis, están cambiando de forma constante. Así que súper interesante este truquito del máximo y el mínimo dentro del gráfico. ¿De acuerdo? Y por último nos vamos a la estrella, a este gráfico de velocímetro que lo tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Un gráfico de velocímetro que no viene en ningún momento, como veis, como estoy cambiando los datos, automáticamente se me han cambiado por aquí. Un gráfico de velocímetro no deja de ser, pues, el ejemplo más claro, el velocímetro del coche, que tenemos las velocidades y una flechita que va subiendo y va bajando en función de los datos. Es similar, en este caso, al primer gráfico que hemos hecho, en el que representábamos solamente un porcentual, y en el que, como veis, aquí lo que queremos es representar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que quiero representar? Este valor que tengo por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que utilizar o partir de una plantilla para coger, voy a pinchar por aquí un segundito, para ver un poco cómo ponemos en este caso esta área roja, esta área amarilla y esta área verde. Mirad, aunque no lo tengo por aquí, o vamos a llevármelo por aquí, voy a coger el gráfico, me lo voy a coger por aquí, me lo voy a llevar a su correspondiente, en este caso, imagen por aquí, ¿vale? Lo voy a alinear para que se ponga correctamente en la derecha y en la parte superior, aunque no estoy viendo nada, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si yo cambio aquí y le digo que pasa un 65%? Como veis, la flecha está pasando el velocímetro. Digo, oye, que solamente llevo un 15% de objetivo. Pues oye, estás en la franja roja. Oye, que hemos pasado y estamos en un 90%. Pues estupendo, bravo por vosotros, porque como veis, el velocímetro me lo está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que partir, porque lo que estoy haciendo son dos gráficos, uno con la parte de la base, que lo voy a hacer con la escala, y otro para simplemente sacar la aguja
que la tengo por aquí atrás. Así que vamos a por ello paso a paso para que veáis cómo lo podemos hacer. Me voy a poner solamente en la parte de la escala, que esto lo podríais editar para ajustarlo a vuestras necesidades. A mí me gusta y casi siempre utilizo esta escala. Voy a insertar un gráfico circular normal, ¿de acuerdo? En el cual le voy a quitar el título y le voy a quitar en este caso hasta la leyenda. Estupendo, lo tendríamos. Lo que necesito de este gráfico es poder girarlo. ¿Cómo vamos a girarlo? Pincho sobre el gráfico, le doy a dar formato así de datos y para que veáis a qué me refiero con girar el gráfico, voy girando de 90 a 90 grados. Como veis, se me va girando para aquí, para la derecha. Si pincho en 180, se me gira para ese otro lado. Y si ya pincho en 270... automáticamente lo tengo en el formato que yo quiero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo no le vamos a dar a este formatos de colores ni nada, sino simplemente para que tenga un efecto de semáforo, como el que teníamos antes. No sé si me lo he quitado por aquí. Sí, el efecto de semáforo de rojo, amarillo y verde, pues es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, simplemente pincho, en este caso, sobre la serie azul, que esta me la quiero cargar directamente, no quiero ni línea ni quiero relleno. A la parte de este rojo, pues está bien el rojo, pero vamos a ponerle un rojo más vivo, más intenso, que nos duela los ojos al ver este gráfico. Vamos a romper esa barrera. La parte verde la ponemos en amarillo y como veis simplemente estoy pinchando para cambiar los colores correspondientes. Me quedo ya con estos. Esto sería mi base, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero con los datos de la aguja, para solamente visualizar la aguja. Pinchamos, insertamos un gráfico, en este caso circular, le quito el título, le quito la leyenda, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer un poco para acá y voy a coger lo mismo que hemos hecho antes. Lo primero que hemos hecho ha sido irlo y cambiarle a 270 grados, es decir, girar el gráfico, ¿vale? Para que se me quede en la posición que yo necesito. Cojo el moradito que tengo por aquí y le digo que no quiero morado. Cojo este color rojo vino, que tampoco me gusta, y lo dejo sin relleno. Y me cojo el verde y para que destaque un poco más le voy a poner en este caso un color de aguja, en este caso azul. Yo ya podría poner un gráfico encima de otro, salvo qué problema, que aquí, aunque no nos aparezca, tenemos un relleno blanco del gráfico. En el momento que le digo que no quiero relleno sobre el fondo del gráfico, yo ya puedo coger y ojo, no nos vayamos con pulso de cirujano aquí para ver si me encaja correctamente, sino simplemente seleccionamos con el control ambos gráficos, me voy a formato de forma y le digo a alinear en la parte superior y a alinear en la derecha. Y como veis se me superpone un gráfico encima de otro. Y ahora, a medida que yo voy cambiando los datos, como veis se me está cambiando, no 450, sino un 45, un 15%, un 98%. Y como veis lo tengo por aquí. Que quiero poner... En este caso, al igual que hemos hecho aquí, esta referencia o este cuadro de texto, sin problema ninguno. Me voy por aquí, le doy a insertar, inserto un cuadro de texto, lo pongo por aquí y le digo, oye, quiero que sea, recordad, aquí arriba en la barra de fórmulas, quiero que sea igual al valor que tenemos por aquí. Pues estupendo, lo hacemos simplemente centradito y más grande. Vamos a ponerlo centrado, lo hacemos más grande hasta que se nos vea por aquí. Y aquí simplemente en el contorno se lo quitamos, ¿vale? Para que no nos aparezca el contorno aquí afuera. Y aquí lo dejaríamos y como veis, automáticamente en el momento que yo voy cambiando, no solamente me va cambiando el gráfico, sino también me está cambiando el valor de los datos. Así que espero que sea de utilidad estos 5 pedazos de gráficos. Como veis, 5 gráficos diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, a simplemente gráficos pues de barras, de líneas, circulares, que ojo, que transmite muy bien el mensaje, que tenemos que cuidar el formato, cómo está compuesto, pero estos gráficos tienen un componente especial, ¿de acuerdo? Tienen un poquito de ingenio y nos van a ayudar, aunque se me haya descolgado este de aquí, nos van a ayudar a interpretar, a analizar mejor los datos y sobre todo a impactar más en la audiencia o en ti mismo si resulta que solamente esos gráficos lo haces para analizar tus datos. Así que espero que sea de interés. Déjame por los comentarios si te ha gustado, lógicamente, este tipo de gráficos, si quieres más gráficos como estos y si quieres que los apliquemos a otros de los próximos dashboards que van a venir. En un próximo vídeo vamos a hacer un dashboard para finanzas domésticas, finanzas personales, como quieras llamarlos, que va a ser brutal y que vamos a utilizar, por cierto, alguno de estos gráficos. Así que si no te lo quieres perder, dale al botoncito rojo, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.